Amigas y amigos, un gusto su programa Saludes del Alma nuevamente por aquí. Estamos trabajando día a día por ustedes. Nuestra compañera, amiga e inspiradora, Eufemia Guamán, nos manda saludos. Hemos decidido que se tranquilice un día más porque ella se apasiona demasiado cuando habla. Entonces le hemos dejado tranquila para que ya se recupere completamente de todas esas emociones que tiene que soltarlas para que se le vaya su gripe y su pequeña tos que tiene. Bien, gracias amigos, gracias a todas las personas que nos acompañan, Ronald, Wendy, que están presentes y apoyándonos en todo este trabajo que lo hacemos para ustedes y para toda la humanidad. Bien, comencemos con un mensaje, este mensaje que siempre lo hacemos todos los días, y dice así: ama y haz lo que quieras. Si callas, calla con amor. Si gritas, grita con amor. Si corriges, corrige con amor. Si perdonas, perdona con amor. Que el amor sea la raíz interior de todas tus obras. Bien, es un tema que hay que meditarlo, porque la energía del amor, que es la que maneja y rige todo el universo y que viene desde el corazón de Dios, es la que, el momento que nosotros lo tenemos presente permanentemente en nosotros, o sea, está presente, que le reconocemos dentro de nosotros y comenzamos a trabajar con esa energía, ¿sí? Se nos resuelven muchos problemas. Entonces, tú no puedes corregir con odio, o sea, con resentimiento. Vas a corregir con amor, porque eso es más efectivo que le grites a una persona y le insultes y le hagas quedar mal, que hacer unas correcciones adecuadas, porque el amor te va a permitir organizar mejor tus pensamientos y tus palabras para hacia los demás. Bien, entonces ya saben este tema muy importante del amor, practíquenlo, medítenlo, úsenlo cada día, cada momento, desde que amanecen. Gracias, Dios mío, te amo y amo a toda mi familia y a toda la humanidad. Bien, tenemos el agrado de tenerla nuevamente a esta amiga nuestra que nos apoya mucho con sus conocimientos y sus experiencias, la doctora Carla Beatriz Zambrano. Ella pues hizo estudios de medicina y cirugía en la Universidad de Santiago de Guayaquil, en la Universidad Católica. Hizo un posgrado en ginecología en la Universidad Estatal de Guayaquil, maestría en gerencia clínica en salud sexual y reproductiva en La Habana, Cuba. Estudió estudios especializados en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Chile y diplomado en medicina biológica también en la Universidad de La Habana. Tiene una gran experiencia como profesora de fisiología y fisiopatología en la Universidad de Guayaquil por algunos años, y ha hecho un sinnúmero y asistido a sinnúmero de congresos y seminarios, y todo el tiempo está preparándose con nuevas técnicas, con nuevas experiencias y transmitiendo a todas sus pacientes, aunque no deberíamos llamarles pacientes porque nos tienen paciencia, ¿no? A las personas que necesitan un apoyo y una ayuda de diferentes índoles. Bien, bienvenida Carla. Gracias, muchas gracias. Un placer siempre acompañarlos, un placer estar con ustedes y a través de ustedes pues con las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces sí, un lindo día, comencemos. Tengo entendido, si no te quito la palabra, que hoy vamos a hablar sobre un tema que a muchas personas les atemoriza, que a muchos los intranquiliza, como es el cáncer, ¿verdad? Así es. Bien. Es un tema que la gente tiembla, nos hacen temblar. De acuerdo a experiencias y a estudios que se han dado, todos los seres humanos alguna vez hemos tenido un cáncer. Así es. Dicen que hasta 5 o 6 veces hemos producido un cáncer. Correcto. La ventaja es que no lo supimos. Correcto. Entonces vino, procesamos, hicimos el trabajo y se fue. Destruimos las células y no pasó nada.
Así es. El asunto es cuando nos descubren por A o B razón, estoy un poco más enfermo, a lo mejor este proceso de cáncer fue un poco más fuerte, voy al médico, me hacen los exámenes y resulta que tengo cáncer. Automáticamente mi estado emocional cambia, ¿no es cierto? Así es. ¿Puedes explicarnos? Comienza un estado de... Es algo con lo cual nacemos. El ser humano, en el momento que concibe el hecho de la vida, su mayor temor siempre es la muerte, ¿verdad? Entonces, el momento que tú recibes un diagnóstico de este tipo de situación, automáticamente tú relacionas cáncer igual muerte. Y comienzas a sentir que inicias a morir a partir de ese momento. Entonces viene un bloqueo de todo tu sistema, tú te rebelas, tú te angustias, hay muchas formas de enfrentarlo. Porque a mí, porque yo no es justo, la vida no es justa, Dios no es justo, en fin, se pone una serie de conflictos y entonces comienza a haber un golpe y un bloqueo de todo el sistema inmunológico. claro. También, perdón que te interrumpa, también es importante recordar que siempre, como tú lo dijiste perfectamente, cada cierto tiempo en nuestro cuerpo hacemos un acúmulo de células y materiales tóxicos y el cuerpo tan sabio los acumula, los encierra y los destruye. A veces se convierten en nódulos, se convierten en quistes, se convierten en lipomas, cosas que el cuerpo acumula y encierra, ¿verdad? Es nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa que actúa. Bloquea y guarda. Ajá. El problema también es que a veces de pronto no fue descubierto por un examen médico, sino que el momento que se generó un proceso de cáncer, nuevamente el cuerpo estuvo pasando por algo que emocionalmente lo desequilibró tanto que el sistema inmunológico no tuvo la fuerza para esta vez destruirlo y bloquearlo. Y entonces comienza... Como lo había hecho los otros. Como lo había hecho el sinnúmero de veces. Porque generalmente se supone que nosotros cada 5 años podemos generar un proceso de estos. Y el cuerpo lo bloquea y lo elimina. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hemos trabajado, hemos producido células para defendernos contra estos tóxicos, estas bacterias? Porque dicen y han estudiado que el cáncer es una acumulación de bacterias. Y básicamente y sobre todo una combinación de virus hongos, que son la asociación que más hasta ahora se ha demostrado que es mutágena a células cancerígenas. Entonces nuestras defensas producen células para contrarrestar estos ataques. Así es. ¿Y qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Que mejora nuestra autodefensa. El cuerpo estudia y aprende cómo hacer este trabajo y las próximas veces son mucho más fáciles. Así es, y tenemos mejores defensas y todo lo demás. Sí. El problema es cuando muchas veces la medicina de hoy se ha vuelto muy supresiva y el paciente también se ha hecho supresivo. Sí. El paciente cuando va donde el médico le dice, tengo tal cosa, quítemelo. Exacto, no te lo dice pero te mira y entonces tú entiendes que dice, quítemelo. Cuando tú debes tratar de hacerle entender que eso que tiene no es una cosa de quitar, es un proceso del cuerpo a través del cual está exonerando, está limpiando, está sacando de sí algo que puede ser peor. Sí, cuando yo les digo agradezca, me quedan viendo. ¿Cómo? Claro. Eso es masoquismo. No, agradezca que su cuerpo se manifestó y se está defendiendo. De una vez y se está defendiendo. Correcto. Debemos tener ese proceso. Bien, vamos a hacer un pequeño corte comercial en su programa Salud desde el Alma y regresamos en un momento. Muy bien, regresamos con su programa Salud desde el Alma, entrevistando a nuestra amiga Carla Zambrano y su tema, el tema que estamos tratando ahora es sobre el cáncer, que es un tema tan controversial, tan preocupante y que realmente no es así. Es que nosotros lo hemos hecho, nosotros y las personas que nos quieren sanar del cáncer han originado que lo veamos como una catástrofe muy, muy fuerte para nuestra salud. Bien, Carla, ¿cómo se produce el cáncer? Ya, el cáncer, como cualquier enfermedad en nuestro cuerpo, es una serie de eventos o agentes que ingresan al organismo y hacen un ataque. Entonces el cuerpo genera una reacción de inflamación.
la inflamación hace que los glóbulos blancos cercanos a la zona de ataque se concentren y comiencen a generar sustancias de defensa. Los glóbulos blancos son como el ejército. Son el ejército en las diferentes ramas. Mejor correcto, sí, así es. Son diferentes ramas que tiene, cada una para un tipo de problema en sí. Entonces vienen todos juntos, ¿no? Digamos que armada, aviación, todos juntos, y comienzan a atacar al agente agresor. Por eso es que la inflamación es buena, porque la inflamación genera acúmulo de sustancias blancas para defensa y generan barreras para que el agente agresor no pase fácilmente. La inflamación es para avisar que hay una... atacar y tratar de detener. El proceso es cuando... Es el 911. El 911 de tu cuerpo, así es. El problema es cuando la inflamación es repetida y repetida y sucesiva a tal punto que agota las reservas naturales de defensa del cuerpo. Entonces la inflamación ya pasa a otro proceso en el cual ya las toxinas se acumulan, se hacen muy difíciles de eliminar y sacar del cuerpo, y ya comienza a haber un cambio o un proceso de degeneración. Al hablar de degeneración, no solo hablamos de cáncer, hablamos de cualquier enfermedad que ya pasa a ser crónica, agresiva y destructiva. Claro. Y obviamente el rey de ellas, el cáncer, pues, ¿no? Sí. La degeneración podríamos llamar en qué sentido, o sea, porque el cuerpo comienza a producir células para precisamente defendernos y protegernos de eso. Entonces, si yo tengo un equilibrio en células en todo mi cuerpo, comienzo yo a producir mucho más células en un área, le llamamos el tumor. Así es. Es un cúmulo, es como tratando de proteger de alguna manera. Correcto. Y por ejemplo, para que tengamos una idea, cuando algo se inflama, los médicos le llamamos el término itis, ¿no? Por ejemplo, si es una articulación, es una artritis. Pero si la artritis o la inflamación es crónica y sigue, los mismos procesos inflamatorios de defensa del cuerpo se acumulan tanto que luego comienza a haber un daño o una erosión o una destrucción del tejido articular, y se llama osis, que ya es la destrucción, una artrosis, ¿no? Que es un tema muy interesante siempre, el asunto de la enfermedad de los huesos y su significado. Entonces, en este caso, una destrucción viene a ser una acumulación de tejidos que se convierte en un tumor. Y ese tumor comienza, al no tener quien lo detenga, comienza a hacer un crecimiento exagerado de su tamaño, de sus células, y comienza luego a como autodestruirse o autolizarse, y al destruir sus propias células, se liberan todas las toxinas que ese tumor ha acumulado y comienza a causar lo que se llama metástasis. O sea, las células malignas salen del tumor madre y viajan hacia otros órganos del cuerpo. Y comienza a ver lo que llamamos un cáncer metastásico invasivo. Claro. ¿Por qué se produce un cáncer? Ese es el tema desde el punto de vista muy importante. ¿De cuál? Como médico alópata te puede decir, como médico tradicional te puedo decir que el cáncer es el crecimiento incontrolable de células que comienzan a causar una destrucción de una zona. Ya. Como médico... ¿Y por qué causas le atribuyen sobre todo? Se dice que hasta ahora el cáncer es de origen desconocido. Ya. Hemos hecho tantas investigaciones, hemos gastado millones de dólares y hasta ahora no hay una causa. Hay miles de posibilidades, miles de conjugaciones, miles de factores, pero sigue siendo desconocido. O la palabra que ahora usamos, idiopático. Ya. Pero si vamos más allá... El cáncer es un conflicto no resuelto. Así es. Punto. No le busquemos otra historia. Es una emoción. Es una emoción que se presentó en cualquier momento. Que te golpeó tanto en el momento del conflicto, que no lo resolviste, que no lo superaste, y lo que el cuerpo hizo se alojó fue en algún lado. Tragarlo, digámoslo así, simbológicamente, y se alojó en alguna parte de tu cuerpo, y de ahí comenzó a generar un proceso inflamatorio de todo lo que hemos hablado. Correcto, así es. Bien. Y eso es interesante. Por ejemplo, una señora que tenía su vida tranquila, ¿sí? Sin muchos problemas, en su casa, atendiendo a sus hijos, tal vez 2 o 3 hijos, a su esposo. La parte del dinero ya no se preocupaba, porque es el esposo el que lleva el cheque y todo. Y en un momento dado se le muere un hijo. Así es. Y si tiene 2 es el 50%. Así es. Y si tiene 3 es el 30%. Esta mujer, que no ha tenido muchas dificultades en su vida, es lógico que este dolor, este golpe tan fuerte, no lo puede
procesar o asimilar. Así es. ¿Qué es lo que sucede ahí? Puede esa situación de ley, que es un conflicto, depende cómo ella lo toma, depende también mucho la entereza o la riqueza o la cantidad de recursos emocionales que la persona tenga, puede generar, de ley va a generar un conflicto y de ley va a generar una enfermedad. Y por lo general un cáncer. Exactamente, y la mayor parte de las veces se origina un cáncer, porque el cáncer es algo que tú no asimilas, que tú no aceptas, y como no aceptas, ¿qué es lo que haces? Lo bloqueas y lo tapas. Claro, y no lo resuelves. Tu cuerpo comienza a formar células para taparlo. Por ejemplo, abortos que quieres callar, en el caso de las mujeres, casi siempre se convierten en cáncer de mama. ¿Ya? Odios o rencores que tú no has superado, que tú no has perdonado, que están guardados en lo más íntimo de tu ser, cosas como frustraciones que tienes allí, un cáncer de estómago, ¿no? Un cáncer en el colon, aquellas cosas que tú no superaste, que tú no perdonaste, que tú no dejaste ir, que tú no fuiste capaz de soltar, un cáncer de colon, ¿no? Un cáncer de próstata, aquel hombre que era la voz mandante de su hogar, de su mundo, de su familia, y de un momento a otro la vida, alguna enfermedad socioeconómica, lo que sea, lo desplazó de su yo. El yo se desequilibró. Y sucede mucho en la época de jubilación. Así es, por eso que generalmente es la época para este tipo de situaciones, ¿no? Un cáncer de pulmón, aquella persona que tuvo una pérdida tan grande, que podía ser el caso, por ejemplo, de la mujer que perdió a sus hijos. Claro, el dolor. Un dolor tan grande que generó mucha tristeza, no la supo acumular, no la supo discernir, y se convirtió en un cáncer de pulmón, por ejemplo. Claro. ¿No? Un cáncer de útero, aquella mujer que tuvo un marido represivo, con el cual soportó muchas cosas, muchos vejámenes, nunca tuvo la capacidad o el poder de cambiar su situación y tuvo que aceptar seguir en ese matrimonio porque no le quedaba otra historia. A la larga como que rechaza ser mujer y hace un cáncer de útero. Sí. Y el cáncer de tiroides, que está cada día más en boga en la gente joven, porque la gente se ha olvidado que tiene la capacidad de decir lo que piensa, de comentar lo que no le gusta, y comienza a callarse, a tragarse las cosas, a aguantárselas, a no decirlas por no generar conflictos, por no generar problemas, y hacen un cáncer de tiroides, y así podemos seguir con una serie de situaciones. Bien, ahora, las personas que han tenido durante su vida situaciones emocionales fuertes desde pequeños, a veces separación de los padres, abandono, hijos que no conocieron a su papá, muchas veces hijos que no conocieron a su mamá. Así es. Problemas de falta de alimento, de pobrezas y de bullying, que viven en ciudadelas donde hay mucha criminalidad, mucha delincuencia, y tienen que vivir en esa zozobra. Son gente que van teniendo diferentes cargas emocionales que han podido superarlos. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Que cuando tienen un problema como la muerte de un hijo o cosas mucho más fuertes ya en su vida de adulto, seguramente no les viene el cáncer o no se produce una enfermedad tan fuerte. ¿Por qué? Porque tienen ya un entrenamiento emocional, o sea, han pasado por tantas cosas que de alguna forma encontraron el equilibrio para poder sobrellevar esa situación por todas las prepruebas que tuvieron que pasar con diferentes situaciones emocionales y golpes y todo. Y también depende mucho de la personalidad también de la persona. Hay gente que una simple palabra puede destruirlo. Hay gente que tiene que ser algo muy fuerte y que a pesar de todo, como el ave fénix, resurgen de las cenizas, ¿no? Y cuando le dicen una palabra así fuerte, más bien se ríen, ¿no? Así, correcto. Se lo pasa. Así sí, es. O sea que todas las situaciones que viven los seres humanos, más o menos, depende de la cuna que se nació. Así es. Pueden manejar, o sea, es una bendición que se tenga situaciones en donde uno pueda luego afrontarlas. Como entrenarse. Como entrenarse, es un entrenamiento, un aprendizaje. Es un coaching. Y luego cuando sean adultos pueden manejar cualquier situación que se presente. Correcto. Bien, ¿qué te parece? Hacemos nuevamente un corte porque cada 15 minutos tenemos que hacer cortes. Correcto. Y no se olviden, aprovechen, llamen al teléfono 460-6323 de Radio Élite para que hagan pregunta, aprovechen esta maravillosa doctora que tiene muchas cosas de que ofrecernos. Bien, regresamos con su programa Saludes del Alma. Más Saludes del Alma, información que libera.
entrevistando a la doctora Carla Zambrano, y estamos tratando este tema tan crucial, tan difícil aparentemente, que es el cáncer. Ya hemos abordado algunos puntos y ahora pues veamos la relación alimentación, porque hay mucha creencia de que la alimentación, los diferentes productos son cancerígenos. Entonces, productos que hemos consumido toda la vida y que nuestros antepasados también lo consumieron, ahora resulta que son cancerígenos, que deberíamos dejar de consumirlos. ¿Cuál es la realidad o cuál es el mito de todo esto? Bueno, en realidad hay que hacer, para no quitarnos mucho tiempo, algo muy rápido en resumen. En primer lugar, el tiempo de hoy no tiene nada de parecido al tiempo de ayer. Ajá. En primer lugar, el mismo ser humano ha cambiado. No tenemos los mismos horarios de vida, tenemos algo que se llama estrés, que es el origen del 99.9% de todas las patologías que se presentan hoy por hoy, y por eso es que antes no había. Hay que reconocer la angustia que se vive, el corre-corre, el apuro. Vivimos rodeados de tecnología. La tecnología, no hay tecnología saludable. Todo equipo electrónico genera frecuencias, y esas frecuencias a la larga golpean al ser humano que está cercano o que las usa permanentemente. Nuestros bisabuelos no usaban celulares, no usaban computadoras, no tenían antenas y cosas por el estilo. Así que caminaban, tenían una vida más tranquila, hacían 2 jornadas, ¿te acuerdas? Sí, y comían a las horas exactas. Correcto, y comían tranquilos, pensando en que estaban alimentándose, compartían familia. Era obligación. Toda la familia se sentaba a la hora del almuerzo. Así es. Toda la familia se sentaba a la hora de la cena. El desayuno, no tanto, porque los chicos tenían que salir a clases y todo eso, y a veces el papá se quedaba un poco más en la casa. Correcto. Pero almuerzo y cena, eso sí era infallable. Y había tiempo hasta de reposo después de las comidas, antes de volver a la jornada. Y las comidas y las reuniones familiares de fin de semana, que eran tan importantes. Correcto. Entonces, todas esas cosas han cambiado. Cambió también la forma de cultivos de la tierra. La tierra antes recibía tratamientos orgánicos y nos devolvía alimentos cargados de vitaminas, minerales y sustancias maravillosas. La tierra ahora recibe también mucho químico para que crezcan más los productos, para que den frutos y productos fuera de temporada. Entonces, obviamente, lo que nos comemos, aparte de las vitaminas que pueda tener el producto, también tiene residuos químicos. Claro. Y esos residuos químicos, o sea, esos químicos sobre todo es para eliminar todo microorganismo. Correcto. Que van a hacer que el producto mejore su calidad, pero a costa de un sacrificio, porque los microorganismos son parte del proceso. Correcto. Así como nosotros tenemos microorganismos. Así es, flora buena, que nos ayudan. Cuando consumimos esos productos con químicos, ¿sí? También destruye nuestra flora buena. También está destruyendo nuestra. Así es, correcto. Entonces, quedamos como que desnudos ante las situaciones de sustancias tóxicas o microorganismos tóxicos que nos puedan atacar, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Entonces, recordemos, la tierra ya no es alimentada como antes, los animales que se consumen tampoco son alimentados como era antes. Por consiguiente, tanto los vegetales como los animales que se consumen en la alimentación del ser humano no son los de antes, vienen cargados de sustancias químicas, sustancias tóxicas, y entonces el cuerpo también lo recibe y lo sabe. Antes un chanchito era feliz creciendo, una gallina era feliz creciendo, el ganado todavía tiene algunos privilegios de las vaquitas, pero ahora los tienen a los chanchitos recluidos en espacios cortos, que no gasten mucha energía para que se engorden rápido y mandarlos al matadero. O sea, son enjaulados y casi no pueden caminar, al igual que las gallinas, les aprisionan en espacios muy pequeños, y realmente es una situación inhumana. O sea, son seres que se crían con un estrés, ¿sí? Y una falta de afecto y de amor que origina conflictos. Bien, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, les felicito por su programa, muy bueno el tema. Quisiera hacer una pregunta: ¿por qué el cáncer le da a los niños? Perdón, repita. ¿Que por qué el cáncer le da a los niños? Ese es un tema maravilloso, del cual necesitaríamos otro programa para conversar.
Hay muchas teorías que se manejan con respecto al cáncer de niños. Uno de ellos se dice que tiene mucho que ver con la genética a nivel familiar, sobre todo la línea de la madre hacia el niño. Ahí podríamos hablar de biodescodificación de las enfermedades, que si el niño fue deseado, no fue deseado, por padre, por madre, qué ancestros arrastra, qué cargas hay sobre la familia. Podríamos hablar de karma, podríamos hablar de un sinnúmero de cosas, y de acuerdo a la edad del niño también, cómo el niño fue alimentado, cómo fue tratado en sus primeros tiempos. Es un tema que realmente me fascinaría si en algún momento podíamos tocarlo, porque es tan largo, tan grande y de verdad tan maravilloso. Y como madre me imagino también que uno debe tener 100.000 dudas con respecto a eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, podemos resumir ahora. Antiguamente las mamás estaban en casa y atendían con afecto y amor a sus hijos, les daban buena alimentación. Y el embarazo era mucho más tranquilo. Y el embarazo, las mujeres no estaban pensando quiero o no quiero un bebé. Precisamente como no había anticonceptivos. Correcto. Sí, luego hubieron unos escasos, pero la religión no lo permitía. Entonces las mujeres aceptaban la cantidad de niños que vinieran. Entonces mínimo tenían 4 niños, de la que tenía menos ya hasta le veían medio raro, creo. Entonces 4, 5, 6, 12 hijos, y los criaban de una manera diferente a lo que se cría ahora. Ahora las mujeres no quieren tener hijos, máximo 1 o 2, porque se han independizado, ya trabajan, ya tienen otra vida. Y además hay un tema que yo sé que por tiempo no puedo alargarme mucho, pero yo quiero que se comprenda la importancia de que un hijo sea deseado, que sea amado por padre y por madre. Es el primer momento que se entera uno de la concepción. Eso marca a una persona, eso definirá muchísimo su salud física, mental y espiritual, y eso todo ser humano que va a concebir o que va a reproducirse debe entender. Sí. Bien, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctora. Si la degeneración de la mácula del ojo es un cáncer. No, no es un cáncer. Es un proceso inflamatorio crónico que está afectando a la parte más específica del ojo, pero no es un cáncer. Es simplemente lo que hablamos al comienzo, es una inflamación que se convirtió en crónica y ya comenzó una degeneración, pero no es un cáncer bajo ningún concepto. Pero también es producto de una emoción. Así es. Que más o menos está relacionado como... No querer ver las cosas. Exactamente, cosas que no quiero ver ya. No quiero aceptar. Estoy cansado, entonces la persona que tiene esta enfermedad, póngase a relacionar su vida como está desde hace algún tiempo, tal vez un año puede ser, o tiempo un poco atrás. más, y qué es lo que yo no quiero ver y aceptarlo. Y su ojo comienza a bloquear. Ajá. Bien, entonces... ¿Retomamos el tema como nos habíamos quedado? Sí, de la alimentación. De la alimentación, okay, que ¿listo? es importante. Entonces, eso es una. Y dos, en la época de los abuelos no teníamos tanto el fast food, la comida rápida. No había tanta chatarra. La comida chatarra. Exacto, sí, tanta chatarra como hay ahora, que se considera obligatorio que toda familia al fin de semana tenga que ir por uno de esos lugares, porque si no, no son buenos padres. Sí. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas han aumentado los niveles de grasas saturadas al organismo, y eso a la larga está cobrando un altísimo precio, porque las grasas saturadas generan inflamación, una inflamación repetitiva, permanente, constante, de cada semana, cada 7 días, cada 10 días, y a la larga se está viendo efectos en ello. Claro. Tenemos otra llamada, creo. Yo me acuerdo... Sí, llamada. ¿Ah? Llamada. Bien, hay otra llamada. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera que nos ayuden con el glaucoma. Ajá, es un tema muy interesante. Un aumento de presión en el ojo, es la forma en que el cuerpo manifiesta que está ligeramente, te lo digo así suave, harto de una situación. Está a punto de explotar, no quiere más, y tu cuerpo comienza a buscar por dónde explotar. Y el glaucoma es un aumento de presión interna dentro del ojo, porque hay unos vasos que manejan líquido dentro del ojo, se tapan, y el líquido comienza a acumularse dentro del ojo y se siente dolor, presión, y comienza a haber cambios en la visión. No tiene nada que ver con el cáncer, por supuesto, pero es un aumento de presión ocular que indica eso, simplemente que es un acúmulo de sensaciones, de iras y de frustraciones que tiene a la persona totalmente harta. Pero de pronto algún día podríamos hablar de enfermedades oculares. Claro, hipertensión Así está es. relacionado también con eso. Aunque o sea, hay hipertensos que no tienen glaucoma, Sí. y hay glaucoma sin hipertensión. Pero igual es un aumento de presión exclusivamente en el ojo, ¿no? Bien,
Otra cosa importante, el asunto de la comida chatarra. Los niños comen mucha comida chatarra hoy en el día, los adolescentes, todo el mundo. Cambiamos la forma de cocción, salimos de la olla de barro al teflón, de las ollas normales a aluminio procesado, microondas y tanta cosa. Entonces todo eso cambió el proceso de cómo comíamos. Guardábamos los alimentos en guardafrío, ahora guardamos en congeladores, y del congelador pasa al microondas a descongelarse y del microondas pasa a cocinarse. Entonces eso va degenerando la proteína. Y muchas veces el momento que se cocina y se le deja un rato ya comienza a producir bacterias, luego entra a congelarse y de todas maneras se produce, aunque menor, sigue produciendo bacterias. Correcto. Luego le sacan el momento de la descongelación antes de entrar al fuego, sigue la producción. Y cuando estamos consumiendo eso nuevamente, estamos consumiendo bacterias. Ahora, otra cosa importante, ya sabemos las cosas malas que hacemos, qué cosas buenas podemos hacer. Consumamos más vegetales y frutas crudas. Aumentémoslo, por lo menos a un 30% de nuestra alimentación diaria como mínimo, hasta que vayamos adaptándolo. Recuerde siempre que en el plato de alimentación, imaginariamente, dividámoslo por la mitad del plato tiene que ser ensaladas o vegetales, y de la otra mitad, la mitad de la mitad un carbohidrato, y la mitad de la otra mitad una proteína. Entonces, si ya no se consume vegetales, si no se consume frutas, ¿dónde vamos a recibir los antioxidantes y los minerales y las vitaminas que nos sirven para defendernos? Sí. ¿Ya? Alimentos ricos que podemos consumir como prevención, porque recuerda que siempre lo más importante es prevenir, no esperar la enfermedad. Consumamos, por favor, espárragos, consumamos guanábana, que son alimentos ricos en antioxidantes que eliminan células malignas. Consumamos jengibre, consumamos noni, altas dosis de guayaba, limón, el limón que sigue siendo una fruta maravillosa, capaz por sí sola de tratar más de 100 enfermedades. Consumamos los alimentos siempre lo más orgánicamente posible, no friamos, hacemos en pequeña dosis, con baja llama, cocinemos, hornemos, comamos asados a nivel de parrilla, puede ser. Tratemos en lo posible de consumir más granos integrales. No estamos consumiendo fibra. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy en el día. A los chicos no les gusta la fibra, toman un jugo de naranja y si no está cernido 2 veces no lo toman por el ollejo. O ya ni siquiera toman el jugo de naranja. Ahora toman de cartón no y de galón. Porque les gusta eso, se han acostumbrado a ese sabor artificial que hay. Y el enemigo número 1, aunque se pongan bravas las empresas, el azúcar. El azúcar es un proceso inflamatorio. Yo tengo pacientes con artritis a los cuales les he dicho, mira, quítate el azúcar 3 días y dime si te duele. Y lo quitan y mejora su situación. Vuelven a tomarlo y vuelve a sentir dolor. Simplemente como una prueba del tan inflamatoria que es. Sí. Bien, hagamos un corte y después regresamos a su programa Saludes del Alma. Bien, nuevamente su programa Saludes del Alma. Estamos hablando del tema del cáncer, que es tan crucial. Y aquí vamos a hablar sobre se me fue, ¿qué parte? Pacientes con quimioterapia. El apoyo para los pacientes. El apoyo, o sea, la quimioterapia, qué beneficios realmente tiene y qué desbeneficios tiene. Claro. Básicamente, el paciente que tiene este tipo de diagnóstico, después que asuma y entienda su situación actual, yo siempre le digo a él que él tiene la libertad de elegir qué tipo de tratamiento desea seguir. Lo importante es que si el paciente no decidiese, por ejemplo, hacer las terapias convencionales como son quimio, radio y todo lo demás, que es lo ideal, ¿no es cierto? Que es lo ideal, exactamente, que no lo escoja, ¿no? Claro. Hay un montón de tratamientos de apoyo para mejorar la clave, que es el sistema inmunológico. Que él mejore sus propias defensas para que su cuerpo haga lo que aprendió a hacer desde que nació, defenderse de las enfermedades, ¿verdad? Sí. Correcto. Si el paciente decide, por cualquier situación, por el tipo de enfermedad, por familia, por lo que sea, hacer los tratamientos que estamos hablando, no hay problema. Simplemente nuestro camino siempre es apoyar al paciente. Claro. ¿Cómo se lo apoya? Quiero que se entienda que la quimioterapia es un tratamiento de sustancias químicas que ingresan al cuerpo a intentar destruir las células que están creciendo en forma inadecuada
y eliminarlas, pero no tiene quizá la especificidad tan exacta como para destruir solamente a las que están mal, y también va golpeando severamente a las que están bien. Arrasa con Exacto. todo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos de los médicos biológicos? Proponemos es un tratamiento de apoyo que se hace antes de la quimio para inmunizar a las células que están buenas, para que la quimio a lo que ingrese no las pueda atacar a ellas, solamente golpea a las que están desnudas, que son las malignas, porque las malignas no tienen la capacidad de captar o agarrar la protección que las buenas sí pueden coger, ¿verdad? Y le hacemos apoyo después de las quimioterapias para tratar de desintoxicar el organismo de las sustancias muy venenosas que se generan en el cuerpo como una reacción secundaria a la quimio. Sí, y hay técnicas energéticas que hacen este trabajo también. Así hay diferentes hay temas. Sin número de terapias que se pueden hacer. La otra que este tema es importante, el pH, el equilibrio del pH. Correcto. Porque sabemos que a un estado muy ácido de la persona, las células malas aprovechan y crecen mucho más rápido. En el medio ácido todo lo malo crece. Claro. Todo lo malo, todo lo que es inflamación, degeneración, reina. Y eso es lo que sucede cuando la persona se entera que tiene cáncer, se acidifica, o sea que es más. Muerte, la tensión que produce lo acidifica más. Así es. Lo acidifica más. Entonces hay que tratar de hacer técnicas que sean alcalinizantes, ¿no? Que cambien el pH. Por ejemplo, ahí están las terapias con bicarbonato, con homotoxicología, ozonoterapia, magnetoterapia. Bueno, hay un sinnúmero, tendríamos que tener un programa solo para enumerar todas las posibilidades que hay, pero todas ellas funcionan como terapia de apoyo para que el paciente tenga la mejor forma, ¿verdad? El mejor tipo de tratamiento. Y obviamente apoyarlo con la alimentación y apoyarlo con la parte emocional. El paciente cuando tiene diagnóstico de cáncer, lo que tiene que entender es que necesita aferrarse a la vida. Amarla más que nunca. Más que aferrarse a la vida es entender que es un proceso. Así es, de aprendizaje. Y tomar una decisión. Correcto. O sea, todavía quiero hacer un trabajo, voy a tomarlo esto como una experiencia. Tengo la capacidad, porque tiene que entender que tiene la capacidad de destruir ese tumor y tomar la decisión. Y sobre todo, en vez de derrumbarse. Y sobre todo debe entenderse que no es lo mismo cuando un cáncer es diagnosticado al inicio, cuando un cáncer es ya diagnosticado en etapa muy avanzada, y más aún cuando el paciente lo descubre cuando ya prácticamente el cáncer ha invadido todo el organismo, ¿verdad? Entonces siempre, ¿cuál es el concepto o el mensaje de esto? Que el paciente tiene que siempre estar más pendiente de sí, cuidarse más, prevenir. O sea, tener una prevención, ni siquiera ir al médico todo el tiempo, sino tener una prevención. De vida. Tratar de tener una vida tranquila. Correcto. De ejercicios, de aprender a respirar, porque una de las principales medicinas nuestras es el oxígeno, la respiración. Al respirar nos llenamos de oxígeno, al oxigenarnos nos alcalinizamos. Sí, equilibrar la alimentación, que eso es lo básico. A veces tenemos una situación de estrés, o sea, me angustio por algo y termino comiendo disparates. Y las emociones. Y eso ustedes se dan cuenta, comienzan a comer cosas y digo, ¿qué hago yo comiendo toda esta mezcla? Me como galletas, me como esto, me como una fruta al mismo tiempo, me tomo un licor y la gente comienza a desordenarse en la comida para producir una acidez en el cuerpo, porque tiene que estar relacionado. Entonces hay que mantener una vida tranquila. Así es, correcto, totalmente de acuerdo. Bien, básicamente eso, hacer el apoyo, la terapia de apoyo familiar, tratar de hacer terapias de apoyo en cuanto a lo que es alimentación, que eso tiene que ser un cambio radical. La persona que es llevada a una experiencia de cáncer y sale de ella airosa, nunca podrá ser igual. ¿Por qué? Porque es una persona que logró un nivel de capacitación y de aprendizaje. Fue a la Universidad de la Vida y salió con una maestría. Sí. Yo la veo así. Ahora, estas personas que yo veo muchos casos, es, ay, mi mamá se le detectó un cáncer y a los 30 días se murió. ¿Sí? ¿Por qué esta persona vivió bien, tranquila, porque no se le notaba que podría estar enferma, sin ningún problema? Medio coge una pequeña enfermedad ya 30 días antes de morirse y le detectan el cáncer.
pero ya es demasiado tarde. Así es. ¿Qué podemos definir de esto? La persona ya quería morirse y por eso simplemente vivió la vida decisión. bien. La persona decidió irse. Entonces no hay que lamentarse que porque no se le hacía chequeos periódicos y todo eso, no se le descubrió al tiempo del cáncer. Porque lo que se puede originar es que sin querer y por nuestro egoísmo le alarguemos la vida a una persona, pero esta temporada va a estar llena de sufrimiento y de dolor. Eso tampoco no es un consejo. Entonces le hacemos quemar karma a la fuerza. Correcto, tienes toda la razón del mundo. Unas llamadas que recibimos, entiendo que el tiempo es corto y que se quedarán con muchas dudas. Si tienen en algún momento dado alguna inquietud que deseen hacernos, transmito el número telefónico para que puedan comunicarse, como me dijo la radio escucha que se comunicó hace un momento, al 0999 34 36 00. Pueden escribirme o mandar un mensaje por WhatsApp o llamar a ese número, y el número del consultorio el 374091. Cualquier cosa, también tengo una página en Facebook que se llama Doctora Carla Zambrano. De pronto será un placer, si en algún momento dado tienen alguna inquietud, de alguna forma servirles o darles alguna inquietud como un apoyo. Bien, muy bien. Si anotaron bien, perfecto. Si no, pues ustedes llaman al Centro Integral Ollantay, que ya conocen el número, para que le vuelvan a pedir información de la doctora Carla Sala al 36 14 36, sin problema. Bien, entonces tenemos todavía unos minutitos. ¿Qué mensaje puedes dar tú a las personas general sobre este tema y cuando descubren que realmente tienen un cáncer? Básicamente tratar de no llenarse de temor. Recuerden que el miedo lo primero que hace es generar infinita adrenalina. La adrenalina te acidifica y te baja totalmente las defensas. Hay que comenzar a buscar calmarse, serenarse, ver en qué situación estoy y plantearme qué puedo hacer. Es lo más importante de todo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene problemas digestivos, todo el tiempo le está produciendo cáncer, gases, tiene ciertos estreñimientos, ¿qué es lo que sucede? Que ahí se intoxica. Claro, y que la persona no está bien emocionalmente. Así es. Entonces, son síntomas leves, podríamos decirnos. Pero es un proceso inflamatorio, repetitivo y crónico, que ya dijimos que todo proceso inflamatorio, repetitivo y crónico puede llegar a un proceso degenerativo. Sí, por eso tienen que tener cuidado. Siempre tenemos que estar observándonos. Si de pronto hoy día no me siento bien, me siento un poco débil, me pongo en alerta, me pongo en guardia. Y si esto continúa al día siguiente también, un tercer día, ok, algo está pasando en mí que está reaccionando negativamente mi cuerpo. Entonces yo tengo que tomar medidas y que muchas veces las conocemos, sino que no las aplicamos. Correcto. Y es muy importante, algunas veces cuando ya hemos venido aquí a la radio con ustedes, una entrevista, siempre hemos tocado el tema que, aunque parezca repetitivo, tal vez cambiar de hábitos total no es fácil, pero sí hay algo que es muy fácil de hacer y que es desintoxicarnos. Acostumbrémonos a desintoxicarnos cada cierto tiempo, por lo menos cada 3 meses, cada 6 meses. Hagamos unos días de ayuno, entre comillas, de frutas, solo frutas, tomemos más agua, evitemos carnes rojas y sustancias tóxicas por ciertos tiempos. Si les gusta el mar, hagan baños de sol. Si les gusta el baño de cajón, si les gusta los termales, suden, desintoxiquen, mucho líquido, caminen y sobre todo, todos busquen algo que les llene emocionalmente, que salga de la rutina de vida. Algo que les llame tanto la atención que cuando lo hagan se olvidan de todo lo demás. Eso se llama hobbies. Ese hobby que les llene el alma, que los calma, que los ayuda a salir del estrés de la vida diaria, que todos deberíamos tener. Por ejemplo, hay cosas muy importantes. Hay personas que una vez a la semana hacen dieta. O sea, la dieta suena como hacen ayuno. Así es. Entonces se pasan comiendo fruta nada más. Y agua. Sí, y agua.
Caminan porque es tan importante caminar. No necesitan matarse haciendo ejercicios, yendo al gimnasio, todo eso. Caminen 1 hora diaria. ¿Y cómo caminen? Con la mentalidad de no pensando en lo que tienes que hacer. Camina en estado de paz mental. Disfrutando, Exacto. disfrutando los árboles, disfrutando los carros, mirando las casas, la hermosura de la vida, sin estar estresado, porque si yo estoy caminando y estoy pensando cosas negativas, no me sirve de nada, mucho. así es. Un hermoso día, un abrazo muy grande, que Dios los bendiga. Bien, gracias a todos y bendiciones y nos vemos, Mañana. nos escuchamos mañana. Que estén bien.